Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 3 de agosto del año 2023. En materia internacional, la noticia quizá más destacada tiene que ver con la reaparición de Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, una de las dos disidencias de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a quien versiones de prensa dieron por muerto hace unas semanas. Ustedes recordarán que planteamos que un noticiero muy conocido, dirigido por el periodista Yamit Amat, un veteranísimo periodista colombiano, había dado el reporte sin que se hubiera confirmado por parte del gobierno colombiano ni del gobierno venezolano, porque el señor Márquez supuestamente está en territorio venezolano, se dio por muerto. Sin embargo, reapareció ayer miércoles en un discurso de cara al primer año de gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el cual afirmó, primero, que está vivo, citando el vallenato "La muerte de Abel Antonio". Márquez alegó en el audio revelado por 10 AM, programa de Caracol Radio, que Abel Antonio no muere todavía. Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Como dice esa canción, y reiteró, espero con estas palabras disipar algunas dudas. El pasado 6 de julio, el noticiero CMI informó que Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, que fue el jefe negociador de la FARC en los diálogos que condujeron a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, había muerto a consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado ocurrido en julio del 2022 en Venezuela. Sin embargo, desde entonces ninguna fuente oficial, ni el gobierno colombiano ni el de Venezuela, donde supuestamente se encontraba Márquez, confirmaron su muerte y ya había aparecido un comunicado firmado por él. Esta es, sin embargo, la primera vez en varios meses que aparece un documento en audio que parece confirmar que Márquez sigue vivo. En su mensaje, Iván Márquez celebra que el gobierno haya logrado llegar al primer año en medio de circunstancias por demás complejas, con partidos políticos, organizaciones gremiales y medios de comunicación que se oponen a cualquier propósito de reforma que afecte el régimen de privilegios y desigualdad impuesto a lo largo de la historia republicana. Abro comillas, advertimos aún una distancia significativa entre los numerosos anuncios de una política de cambio y transformaciones y las ejecutorias concretas de la acción gubernamental que no alcanzan a cubrir las expectativas de millones de colombianas y colombianos tras la elección presidencial del año 2022, concluye el audio difundido por la cadena Caracol. Bueno, no estaba muerto el señor Iván Márquez. En el conflicto de Europa del Este, la defensa aérea de Ucrania reivindicó hoy jueves la destrucción de unos 15 drones rusos que se dirigían hacia Kiev, según el jefe de la administración militar de la capital, Sergei Popko. Las fuerzas ucranianas detectaron y destruyeron casi 15 objetivos aéreos que se aproximaban a Kiev. El funcionario agregó que eran drones explosivos Shahed de fabricación iraní. Según la información disponible hasta el momento, no hubo víctimas ni daños en la capital, agregó Popko, quien detalló que la alerta aérea, la número 820 en Kiev, desde que comenzó la invasión rusa a gran escala en febrero, 24 de febrero de 2022, duró 3 horas. Ya en la noche anterior, las Fuerzas Armadas ucranianas dijeron haber derribado más de una decena de drones en el cielo de la capital. La administración militar de la principal ciudad de Ucrania había emitido una alerta en horas de la noche para que los residentes permanecieran en los refugios ante la inminencia de un nuevo ataque. Los invasores rusos han usado drones de fabricación iraní Shahed para atacar Ucrania en numerosas ocasiones desde el comienzo de la ofensiva. Por su parte, del otro lado, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 6 drones en la región de Kaluga, limítrofe con Moscú, cuyo supuesto objetivo habría sido la capital.
Los aparatos no tripulados fueron destruidos por medio de defensa antiaérea, detalla la nota, que aseguró que no hubo víctimas ni daños materiales en lo que calificó de intento de ataque terrorista de Kiev. El gobernador de Kaluga, Vyacheslav Chapsa, había reportado más temprano que 6 drones que intentaban atravesar la región de Kaluga fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea. El martes, Rusia afirmó haber neutralizado un ataque de drones en Moscú, pero admitió que uno de ellos había alcanzado un edificio de la capital que ya había sido blanco de un ataque similar días antes. Y en Lisboa, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Portugal, el Papa Francisco se encontró ayer miércoles con 13 víctimas de abusos sexuales cometidos por la Iglesia portuguesa en el primer día de su visita a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, según anunció el Vaticano en un breve comunicado. El encuentro se desarrolló en un ambiente de intensa escucha y duró más de 1 hora, precisó la Santa Sede en su comunicado. En febrero, un informe encargado por la Conferencia de Obispos Portugueses, pero realizado por una comisión de expertos independientes, reveló que al menos 4.815 menores de edad habían sido víctimas de abusos sexuales en un contexto religioso desde el año 1950. Estas agresiones fueron encubiertas por la cúpula eclesiástica de forma sistemática, según el documento. Este encuentro del Santo Padre representa la confirmación del camino de reconciliación que la Iglesia de Portugal está recorriendo en este ámbito, indicó por su parte la Conferencia Episcopal de este país, donde 80% de sus 10 millones de habitantes se definen como católicos. Flor. Eso es lo más importante en el campo, en el plano internacional. Y en el plano local hay noticias interesantes y a la vez preocupantes. ¿Te enteraste del encuentro que mantuvo el candidato y expresidente y condenado y designado corrupto? Y todo eso. Y todo eso con el consejo editorial del Grupo GESE. Y lo que dijo ahí, dice el expresidente Martinelli, que vienen más Varela Leaks, anunció. Y yo aquí hago la misma pregunta que le hizo Hugo Enrique Famanía hace unos años y que causó la ira del señor, ¿cómo él sabe que vienen más Varela Leaks? Así como sabía los titulares del Panamá América que iba a salir al día siguiente. Claro. Usted contéstese y saque sus propias conclusiones. ¿Será que él los saca? Bueno, acuérdate que hay una máquina pinchadora o un software perdida desde hace... ¿Y la última vez que se vio, adivina dónde fue? Desde el año 2014, así es. En el 99 de Montoscuro. En las oficinas del importador Ricamar en Montoscuro. Bueno, según las investigaciones que adelantó en ese entonces la Corte Suprema de Justicia. Pero después él no pinchó. Solamente Alejandro fue declarado no culpable por un tribunal de juicio. Pero se quejó, aprovechó para quejarse de la justicia también. Y a mí me llama la atención que él se queje de la justicia en la manera en que lo hace cuando él ha acudido a la justicia, no sé, 50 veces quizás, a querellar a Raimundo y todo el mundo. 50, no, un poquito. Sí, 50. Por lo menos, sí. Y no solo eso, cuando le archivan los procesos, él recurre también, usa su derecho de recurrir, de solicitar revisión, etcétera. Entonces se queja de la justicia que él utiliza a diestra y siniestra. Bueno, pero en un país se queja, en el pero cuando le dan la razón, como cuando lo declararon no culpable, ahí la justicia no era mala. No, la maravilla. En un país en donde el proyecto de ley de anti-SLAPP que presentó el diputado Ariel Silva duerme el sueño eterno, precisamente para evitar que se abuse del sistema judicial para acallar voces críticas, que es lo que suele hacer el señor. En año electoral no creo que esa sea la prioridad de los diputados. Bueno, definitivamente. Por cierto, diputados, viste que el presupuesto de la Asamblea, en el papel, porque termina siendo más siempre, va a aumentar sustancialmente para el presupuesto del año 2024, $202 millones. O sea,
no entiendo en qué se gasta la Asamblea 202 millones de dólares. ¿De verdad no entiendes? Justificadamente, no. ¿En qué se puede gastar con justificación la Asamblea 202 millones no, de dólares? pero es Si aquí hubiera organismos de control que ejercieran su labor y hubiera Contraloría que ejerciera su labor, yo estoy seguro que sería la fila de procesados que han cometido lesión patrimonial por cuenta solo de la Asamblea Nacional sería interminable. Tan interminable como es la planilla de la Asamblea, de contratos y de, ¿cómo se llama? Servicios profesionales. No, ellos tienen dos categorías, coordinadores comunitarios y coordinadores... Promotores. Promotores comunitarios y promotores deportivos. Y culturales. ¿No? Y culturales. Porque aquí abunda la cultura. Y si no, sí, no que lo diga la casa de quincha esa que tienen abandonada en Chitré. Impresionante. Sacaron hoy en el noticiero. ¿Tuviste eso? No. Volviéndose, nada, milagro que eso no se ha caído con el peso de las tejas de arriba. Bueno. Lo tienen totalmente abandonado cuando se le han destinado miles de dólares en diferentes gobiernos a esa casa. Pero la desidia es la marca de los gobiernos que hemos tenido. Y eso no solamente es el Ministerio de Cultura, que con esa cantidad de presupuesto tenía que salvar por lo menos estas cosas, ¿no? O sea, ese es el equivalente en cultura y turismo a los huecos en las calles del MOP. La desidia en máxima potencia. Y ayer que estuve recorriendo en mi actividad profesional abogadil, algunas calles, me doy cuenta que el MOP, o sea, han hecho una estrategia conocida en año preelectoral, que es pavimentar las avenidas más, digámoslo así, más notorias del centro de la ciudad, la avenida Balboa, la vía Israel. Que a veces ni siquiera necesitaban, son las que más necesitaban. La avenida Perú, la avenida Cuba, que estaban bien relativamente, no tenían la cantidad de huecos que tienen otras vías de la ciudad. Y las otras vías, ahí siguen con sus huecos y sus calamidades para los carros y los automovilistas, e incluso los motociclistas y peatones. Que también... A mí me encantaría saber el criterio con el que toman las decisiones de los huecos de qué calles tapar. No, y entonces, claro, cuando va el ministro, ahí graban y todo lo demás, ¿no? Después, vaya usted a saber, el ministro. El recorrido. El todavía, increíblemente todavía ministro, Rafael Sabonge. Estaba hablando del ministro de Obras Públicas. Hay uno, ¿sabías? Sí, me acabo de enterar. Pensé que, tú sabes. Digo, no es un asunto personal, simple y sencillamente, digo, no ¿Qué personal de qué? Es un sentimiento ciudadano, no es un tema personal, es que es su trabajo hacerlo. Bueno, y yo... Es que aquí los funcionarios piensan que es que por mi cargo no debo o no puedo hacer tal o cual cosa, pero nunca saben, o mejor dicho, se hacen los que no saben, que el cargo que ellos representan es las necesidades que tienen por las que tienen que responderle a los ciudadanos. Entonces el ciudadano tiene que exigir. No es que tú puedes hacer campaña estando como ministro de Estado. No, tienes que hacer tu trabajo. Eso es todo lo que hay que hacer el trabajo. De verdad que a esta altura da vergüenza que salga una campaña para reparar las calles. Digo, mi humilde opinión, yo no sé ¿para qué la de pagamos ustedes. impuestos? No, pero es que lo mismo pasa. De verdad, el equivalente del MOP en cultura y turismo es la casa de Quincha que está en ¿Lo viste? Chitré. La casa del folclor de Herrera. ¿Dónde Echa está leña. el Ministerio de Cultura? ¿Dónde está el Ministerio de Turismo. Y contrasta eso. No, Pero, y yo ojo, decía, que eso aquí se le hubo ha un metido presidente, plata. sí, ¿cuándo? Mira, porque aquí hubo un presidente que es de Herrera, que es el expresidente Juan Carlos Varela, y tampoco hizo mucho por la Casa de la Cultura y del Folclor A de eso Herrera. se le metieron 10.000 Y dólares encima, hace un siglo. cayó la pandemia y encima, ahora lo que estamos viendo es el abandono total de la más Casa bien, del Folclor de se le Herrera. destinaron 10.000 dólares, pero ¿Qué? no sé si le llegaron. Pero de 10.000 dólares, ¿tú piensas que esa casa necesita 10.000 dólares? Mucho Es una más. vergüenza, por favor, hombre. Oye, cuando pero importan otras eso cosas. contrasta, a propósito de notas del noticiero, contrasta con el buen trabajo que se ha hecho en San Lorenzo y Portobelo, en donde se ha logrado rescatar eso. ¿Por qué? Bueno, Porque eso es cierto. Porque hay un patronato. Así es, ¿no? exactamente. Eso Hay patronato que funcionando. los La diferencia. políticos querían acabar con los patronatos, Los con los políticos diferentes no. patronatos. Carlos Aguilar
Bueno, Hay sí. apellido, reciclado por este Sí, gobierno. pero después también Víctor Castillo quería acabar con los patronatos de los hospitales. Claro, porque los es que el políticos han querido problema- acabar con los patronatos. ¿Por qué? El- Porque quieren arreglar todo lo que no funciona en teoría, pero No, quieren lo que dañar todo lo que pasa- sí funciona. Sí, lo que pasa es que los políticos muchas veces sacan bajo la manga un patronato para politizarlo y hacer Sí, lo que a ellos sí, les da la gana. Pero cuando el patronato no es político, ahí tienes los resultados. Ahí está resultados. viendo lo que pasó en San Lorenzo, es Bueno, verdad. miren el Teatro Nacional. Claro, y todos pero los patronatos funcionan. el tema es que no Panamá podemos hacer un Viejo. patronato para reparar las calles. No podemos hacer, No. bueno, no sé, pues. No, eso Hay sí un le- grupo de panameños que sí lo está haciendo, Panamá sin huecos. Sí, esos son, Sin ánimo de son lucro. activistas ciudadanos. Sí, con la donación ciudadana se han puesto, y ustedes no sé si ve por la calle cuando hay un hueco con un círculo amarillo, ahí llegó el movimiento Panamá sin hueco a Sí. reparar los Con- huecos. con- Una vergüenza. No, pero yo te voy a con decir, asfalto frío. ¿qué Sí, con asfalto pasaría? frío, Pero que es lo con mismo sus que hace- propios pueden fondos y tener, donaciones claro. Pero hacen es el lo trabajo mismo que debería hacer el pasa MOP. en todas las áreas, ¿no? O sea, personas que se dedican a donar ciertos insumos que no da el gobierno, que debería dar, por ejemplo. Pasa en todas las áreas. Todas las donaciones que se hicieron, por ejemplo, en pandemia, todo el mundo donando comida acá, cuando en verdad hay plata para eso en el gobierno y solamente que se destinaba incorrectamente o no le llegaba a todos los que lo necesitaban. Ahí Si no fuera está. por los ciudadanos, Panamá sería un desastre. Ahí Si está. dependiéramos de los políticos, seríamos un verdadero Ahí desastre. está la descentralización paralela que todo el mundo niega ahora, que Ah, dice pues. que eso no existió, que eso no existe, que eso no es así, que eso no es así, pero ahí está la plata. Y ahí está mira, esa es la casa Hombre, del folclor de Herrera. Qué vergüenza. Toda pena, Eso, oye. eso no necesita 10.000 $, eso necesita mucho más dinero. vergüenza. Por favor, Pero con hombre, por 10.000 un harían lado. algo. si Pero no es se la que, pero robaran. ¿sabes qué es lo que más necesita eso? Atención, Exacto. interés, cariño, amor por la patria. Eso es lo que necesita esa casa para restaurarla. Y nada de eso está presente, evidentemente, en la actual administración. Abandono total. es lo que- Pero la asamblea sí va a tener 62.8 De más. millones de dólares. ¿Y más dónde- En el este presupuesto, porque ¿Dónde acuérdate que están eso los termina, diputados de Herrera? con los traslados de Porque mira, partidas, termina siendo mayor. Si en ese aumento de presupuesto estaría algo para la casa del folclor de Herrera, menos mal, pero te aseguro que en ese aumento no hay ni para eso. Ni 2.000 dólares. ¿Dónde están los diputados de Herrera? O Ah, para redondear a 60 millones. ahí está. Ah, Ni 2 millones. ni 2 millones. O sea, no, Qué barbaridad. no aparecen por ningún lugar. Ni los diputados ni la autoridad local, Oye. porque también la autoridad local juega un papel importante allí. No importa el partido político que Y era un- la autoridad local puede organizar a la comunidad y de repente con donaciones arreglar la casa, porque no todo es responsabilidad del Ministerio de Cultura, porque si se queda esperando al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Turismo, ahí estamos viendo las consecuencias. Pero ahí están Ahí las está. consecuencias también de la burocracia y de la politización de todos estos ministerios, porque tanto el de turismo como el de cultura eran institutos o autoridades, se volvieron ministerios y nada mejoró. Se volvieron paquidérmicos. Bueno, oye, vieron que el diputado Leandro Ávila, que ya tuvo que ver un poquito con el primer proyecto que resultó fallido en el año 2005 de reforma a la ley del Seguro Social, presentó un proyecto para que 500 millones de dólares de los ingresos o de los excedentes que deja el Canal de Panamá pasen directamente durante 7 años, sujeto a revisión, a engrosar los fondos de reserva del programa Invalidez, Vejez y Muerte, ¿no? Hay que prestarle atención a ese proyecto, hacer bien el análisis. Eso se sumaría a los no sé cuánto supuestamente A de los los 300 beneficios millones. de la mina, sí, el 50% de lo de la O sea, mina que es para, y si es un mínimo de 375, O sea, 500 más 300. no, 800 millones. no, serían como ciento y tantos. No, 300 es total, exactamente. Yo creo que por Así la mina es. es 150, por ahí más o menos. Correcto, más los 500, 600. ya eso es una suma que todavía no cubre el déficit o el hueco según los datos de la Caja del Seguro Social, que decía ayer la profesora Maribel Goldón que son cuestionables, pero esa es la data que hay, no hay otra que yo sepa. Entonces, Pero es que, Guido, mira el riesgo ahora. En un presupuesto de 32.000 millones y el gobierno que sigue, ojo, va a ser muy excepcional que el gobierno que viene después de este no baje ese presupuesto. Va a ser excepcional que lo baje. Lo más probable es que lo siga incrementando, Claro. porque así pasa. O sea, que de 32.000 saltaremos a 33.000 millones. Y si suben poquito, porque estos subieron 5.000 Por eso millones. te digo, y si me dices Eso es que en el mejor entre de los estos casos. 5.000 millones hay 1.500 para salvar la caja de seguro social, es otra historia distinta a lo que están diciendo acerca del uso que le van a dar a los 5.000 millones de diferencia. sí, claro, Total. por supuesto. Total.
Porque uno podría por lo menos entender la justificación de esa destinación. Porque es que el gobierno no puede dejar que la Caja del Seguro Social deje de pagar las pensiones. Se le vuelve un caos social. mira, Por supuesto, y si no, pregúntenle a Daniel Ortega. Esta mañana entrevisté a Publio de Gracia, que me estaba hablando acerca de la reducción en cuanto a la recaudación. Él hace una proyección en base a lo que debe entrar de la minera y a una serie de planes que tiene que adelantar el gobierno para poder hacer que la gente pague sus impuestos. Recordemos que así venimos desde la pandemia. Lo vamos a tener, por cierto, la próxima semana, porque lo invité para que viniera la próxima semana a Cuarto Poder. Pero sí me dejó pensando porque todos son planes a ejecutar. Sí, no hay nada seguro en el no hay bolsillo. nada más allá del dinero de la minera, que no está contabilizado en este momento en el presupuesto de 2023, por cierto, porque él también hizo la aclaración, o sea que sería para incrementar esas recaudaciones. Hoy en día estamos en 400 millones por debajo de lo que está presupuestado y cuando lo comparamos contra el año 2022 estamos 100 millones más por debajo todavía. O sea que la cifra es arriba de 500 millones de lo que pudiésemos haber recaudado en el año 2022. ¿Cómo o sea se sustenta ese presupuesto? ¿Con impresionante. más deuda entonces? Claro, Deuda. Claro, porque si Deuda, no emisión de bonos. si no hay ingresos, ¿qué es lo que Entonces, tiene que hacer? Pedir plata. Emisión de bonos de esos a largo plazo, a Y en, 30 años. y en los primeros 4 meses de este año aumentó nuevamente la planilla estatal. Hoy, Sí. Temi Rosas decía en el noticiero que 28% de los panameños están planeados en el gobierno. Es un número- 28%, o sea, un número casi el alto. 30%. Es un número No, alto. eso es Y un problema eso es social a impresionante. largo plazo también. Eso es impresionante. Insostenible. Claro. No es sostenible, es nocivo, porque es nocivo. Y por eso, y yo siempre recuerdo, en el gobierno, en la administración del PRD, del expresidente Martín Torrijos, se aprobó la ley de responsabilidad fiscal que, entre otras cosas, imponía la obligación de reducir la planilla estatal a los niveles de la administración anterior. Y se logró. Y por eso ese gobierno tuvo superávit en sus dos últimos ejercicios fiscales. Y le dejó las arcas llenas al que llegó a hacer fiesta. Después de ayer se ha ido postergando. Sí, correcto. Todos No, han los ido años. aumentando, han aumentado, Claro, porque han ido aumentando. postergando Hombre, y dicen, no entra en vigencia ahora, la pasamos al otro, la pasamos Pues, al otro, se suspende, entonces, si tú Igual recibieras, que el Seguro Social. si tú recibieras como contribuyente un servicio eficiente de parte de la administración pública, uno diría, bueno, por lo menos tengo un servicio eficiente, pero ni siquiera, o sea, se ha aumentado la planilla de una manera grosera Los problemas y siguen los problemas se han exactamente agravado. Bueno, yo no sé Entonces, ustedes, pero mi peor día del mes es cuando pago impuestos. Sí. Agarra una Sobre todo- rabia. sí, sobre todo cuando uno sale a la calle y se da cuenta de la cantidad de huecos que hay. No, entonces No, paga los hueco. impuestos, no se resuelve. Salgo a la calle, se me revienta la llanta y la tengo que pagar. Exacto. O sea, pago 10.000 veces impuestos en el mes. Pagas el impuesto al Estado y encima lo que te costó la y el impuesto de la corrupción, instrucción más el impuesto ese a la es corrupción. que ese es el más pesado de todo, el impuesto de la corrupción, Mucha que plata. por eso es que no se resuelven los Mucha plata. problemas. Por eso te digo, para un funcionario que tiene que hacer su trabajo, porque está promocionando ahora que está reparando huecos y hace rato tenía que hacerlo, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, tenemos una pausa y va a conversar con nosotros el director de Fiscalización de Financiamiento Político del Tribunal Electoral, Isidro Carbonell. Va a explicarnos acerca de los topes que hay para cada uno de los distintos cargos de elección popular, establecidos para las primarias, para la libre postulación y también para las elecciones generales. Vamos a hablar de ese tema en unos minutos, aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy esta mañana, Flor, presenciamos un video, bueno, circuló ahí en redes sociales mucho, sobre un incidente que se dio en Bocas del Toro entre un inspector de la Autoridad de Tránsito y un conductor. Parece que pues había algo de inconformidad entre ambos, tuvieron una discusión, se iban a los golpes, pero de repente ha aparecido un inspector de la Policía de Tránsito. Y disculpen que me ría, pero parece gracioso, pero no es gracioso en el fondo. Y ¿Por qué ahí te está. ríes, Pabé? Sí, porque es que le ha dado un cascazo, literal. Coe. Sí. Ay, Dios Mira mío. que aturdió al señor. Aturdió al señor. Y yo no estoy defendiendo la actitud del conductor que terminó cuadrándose con el policía. No me parece correcto que el policía sea cuadrado porque hay un procedimiento policial, porque ellos son policías, Sí, aunque no, son no, inspectores, asumen ese rol de autoridad, un procedimiento que tuvo que cumplir y que él no lo, él Ay, no lo Dios mío. cumplió. Él simplemente se quitó el casco y le dio en la cabeza al señor. Tukiti. No sabemos qué le dijo, qué no le dijo, pero, o sea, ese tipo de agresiones creo que tiene que ver mucho con el control de la ira, Flor. Sí, y hay un tema, ellos tienen
poder y control por ser la autoridad. O sea, ellos tienen las de ganar. Están más equipados, están más armados, están más preparados, están más entrenados. Tienen que poder controlar sus emociones. Yo creo que esto es un tema que viene desde la crianza y por eso sería tan importante que algún diputado que tiene iniciativa legislativa presentara un proyecto de gestión de emociones para incluirse en el currículo escolar, porque es que esto es un problema de manejo de emociones. Entonces, si le enseñamos a los niños desde niños a gestionar sus emociones correcta y sanamente, evitamos mucho de estos incidentes. Mira eso. Pero mira, Eso no puede ser. Y los policías tienen que tener, sobre todo los policías, mira, en este año ha habido 9 femicidios, si mal no recuerdo, y 2 o 3 de ellos son de manos de policías. Sí, yo creo que son violentos, son violentos. O sea, cuando tú hablas de que casi el 30% de los femicidios son de manos de policías, ellos tienen que proteger y servir, no agredir. Terrible, terrible. Y por más que no sea de la Policía Nacional propiamente, sino inspector del tránsito, ellos tienen que recibir un entrenamiento de cómo manejar, mínimo, cómo manejarse en las calles, porque ellos están en las calles y puede salirle un conductor agresivo, efectivamente. Pero hay un pero procedimiento ellos son la autoridad. No, claro. eso no tiene justificación. Y el casco no es un arma de reglamento. No, por supuesto. El casco no es un arma de reglamento. Además, en ese momento ya no estaba siendo agredido, a lo mejor verbalmente, y ahí viene el control de las emociones que plantea Flor. Y el señor tampoco tenía ningún arma blanca, ni... Digo, puede ser que se haya cuadrado a golpear al policía. Es que no importa qué le haya dicho. Pero exacto. Él tiene una posición de poder porque el otro no tiene un casco. Sí. Así es. Entonces, Y el arma de reglamento el casco se convirtió en arma de reglamento. tenemos un problema gravísimo de intolerancia en la sociedad y para eso solamente hay que abrir las redes sociales y ver cómo todo el mundo se ofende, se insulta. Hay como los nervios irritados. Sí. Entonces, esto no se puede dar. Hay que ver qué va a pasar con esa unidad. La autoridad de policial. tránsito lo separó del cargo y inició una investigación, pero el tema es que no... ¿Pero lo separó del cargo o lo separó de ese cargo y lo deja en otro cargo? Lo más probable es que lo haya Porque separado de generalmente ese lo cargo, dejan claro. en oficina por un tiempo, entonces sigue ganando, no hay ni siquiera una sanción. Pero sí el tema de... Acuérdate que la administración de la ira es clave para esto. Sí, acuérdate que investigan en las entidades policiales, ellos mismos investigan. Ellos mismos se investigan a ellos mismos. Y sí sería bueno saber cuántas de estas investigaciones resultan en algo, porque según he podido averiguar, eso no queda en nada. Entonces, es como un show para calmar los ánimos en el momento que pasa el escándalo, ¿no? No, hay algunos casos en que se han visto envueltos en temas incluso de carácter penal. Recuerdo un caso en particular y en donde el involucrado fue ascendido, además, ¿no? Encima fue premiado. Fue premiado. Ahí. Así que... La Defensoría del Pueblo creo que también juega un rol aquí, en este tipo de situaciones. Bueno, si el señor presenta una queja, la Defensoría debería atenderlo. O la Defensoría actuar de También puede oficio. hablar de oficios. Claro, porque después de este video, eso es una violación, evidentemente, por parte de un servidor público, una violación de derechos humanos del ciudadano. Bueno, son las 8:35 minutos. Nos acompaña Isidro Carbonell, director de Fiscalización de Financiamiento Político. Mucha atención porque todos los candidatos deben entregar su informe de ingresos y gastos para que su candidatura quede en firme. Creo que esta es una condición Uno de los requisitos. importante y requisito importante ahora que ya pasó el proceso de primarias, el proceso de recolección de firmas para la libre postulación. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de hacer de este tipo de docencia, ¿no? Sí, bien es cierto, en el caso de los libres postulación, como bien comentamos, el 31 de julio comenzó el proceso para poder entregar, que son 15 días. En este caso, específicamente el 14 de agosto, los libres postulación, los que son proclamados, deben presentar su informe de ingresos y gastos. De no hacerlo, tendrán una sanción dependiendo del tipo de cargo que tengan. Igualmente, si en caso tal no lo representan en ese momento, tienen otros 15 días. Posterior a esos 15 días, estamos hablando del 29 de agosto, y eso indica de forma inmediata que podrían perder entonces la postulación. También no hay que caer en el concepto de que solamente en el caso de los proclamados, también tenemos que los no proclamados tienen una sanción si no lo presentan, en este caso a los 60 días posterior de cada uno de los procesos que están en este momento.
¿Cuánto es el tope que supuestamente de donaciones privadas pueden, de acuerdo con la ley, recibir en el caso de los candidatos que se inscribieron para recibir firmas de la libre postulación, hayan o no logrado figurar finalmente en la papeleta? Así es, como bien lo dice, en este momento estamos en la etapa de solamente financiamiento privado. El financiamiento privado, para poder hacerlo, entonces ellos pueden recibir donaciones, pero también pueden aportar recursos propios. Y si bien es cierto, esos recursos propios tienen una condición y unos topes, por lo menos en el caso para la etapa de primaria o en esta etapa de recolección de firmas, si es para el cargo de presidente, tiene que, su tope es hasta $3 millones, $3.333.000. En primarias. En primaria. En primaria. Y en primaria en recolección de firmas para el cargo de presidente. En el caso de los diputados es de $100.000. Ya para lo que tiene que ver con el alcalde, representante y los concejales, entonces es una proporción de 5 balboas por cada elector en esa área, en esa circunscripción. Eso es lo que puede obtener de donación, en todo caso. Lo que puede llegar hasta donde puede llegar. Eso también incluye, hay que tener un poco claro, y que muchas veces sucede, que ese tipo de donaciones también pueden ser en especies. Y esas donaciones en especies Que también deben ser contabilizadas. son exactamente contabilizadas. Muchas veces piensan que si en un momento dado les regalan algún tipo de servicio o bien para poder meterlo dentro de la campaña, eso no lo incluyen. Sin embargo, eso es parte de la contabilización y también es el tope considerado. Ese tope es sobre la base del padrón electoral de cada una de las circunscripciones. Asimismo, en el padrón electoral preliminar que se presentó en enero del 2023, a partir de ese padrón electoral, entonces es que se considera en este caso para los electores, que para cada una de las circunscripciones. ¿De qué forma se fiscaliza el dinero de esas donaciones? ¿Es una declaración de buena fe o el Tribunal Electoral también de manera aleatoria revisa o hace alguna auditoría en algunos casos? ¿Cómo funciona? Bueno, Esa iba a ser mi pregunta. O sea, entrega y ustedes confían en el buen juicio, en la conciencia del candidato o hacen una auditoría. definitivamente que primero el proceso es la recepción, para poder cumplir con este proceso es la recepción, y que lo más interesante de eso es que esa recepción de forma casi inmediata es publicado en la página web del Tribunal Electoral. Si cualquier ciudadano entra a la página web del Tribunal Electoral, también puede verificar cada uno de los fondos. Y en ese sentido, posteriormente a que nosotros ya recolectamos y contabilizamos que no se hayan pasado los topes desde el momento de la presentación, posteriormente se le realiza una auditoría a todos, debe ser a todos. Sin embargo, obviamente por la capacidad de personal quizás no se pueda poner en su totalidad. Pero si tenemos, inmediatamente arrancamos con los proclamados. Y antes de eso, en el proceso de los cargos presidenciales, son los que de forma inmediata se les va haciendo su auditoría. O sea que en el caso de los candidatos a la presidencia, en primarias y por la libre postulación, sí todos serán auditados. Todos están siendo ya auditados. Están siendo auditados. Están siendo auditados. O sea, entregan su declaración de sus donaciones y a la vez también el Tribunal Electoral arranca con una auditoría. ¿Cuáles son los aspectos que toman en cuenta a la hora de esa auditoría? ¿Cuánta gente las está haciendo? Porque son un montonón de candidatos. Correcto. Nosotros ¿Cuánta ahora gente mismo, está dedicada a eso? sí, nosotros tenemos personal a nivel nacional y en ese sentido hemos podido lograr hacerlo de forma inmediata. Hemos podido lograr que nos identificamos en este momento las donaciones que tienen, la presentación de la información. Hay muchos que son definitivamente, tienen varios fondos, han recolectado de sus contribuciones, han tenido mucho y por consiguiente nos ha permitido un poquito más de tiempo poder auditarlo, ¿verdad? Y sin embargo, en ese sentido, verificamos exactamente que estén cumpliendo y tenemos otros muchos insumos que nos permiten verificar si realmente han registrado o no sus ingresos o gastos. ¿Cómo se hace el seguimiento o la trazabilidad para saber si lo que declara el candidato es correcto? Porque ya hemos visto casos de donaciones que se declaran recibidas de una persona, pero realmente detrás había otra persona donando. Y entonces se usó un intermediario, digámoslo así. Bueno, ¿Cómo es ese proceso? Bueno, definitivamente que eso es un tema ilegal, definitivamente que no está considerado como parte de la forma de donación y no podría ser. Lo que evidentemente cuando nosotros verificamos
y si la persona tiene que utilizar, porque sí tenemos acceso a todas las cuentas bancarias, todas y cada una de las cuentas bancarias, y por consiguiente verificamos si en ese momento se ingresó dinero a su cuenta bancaria. En este caso, a la cuenta única de campaña, que es la que corresponde para poder... O sea, que la trazabilidad se da desde la cuenta que se le autorizó al candidato a abrir para depositar las donaciones para su campaña. Correcto. De ahí. Y para eso tienen que pedir una autorización o ustedes tienen acceso directo. Nosotros tenemos acceso directo, o sea, no podríamos decirlo que de forma en línea, sin embargo, de forma inmediata se le hace la solicitud al Banco Nacional o a la Caja de Ahorros y ellos de manera inmediata entregan los estados de cuentas de forma permanente. Son Hay las que cuentas entender que, eso, ¿no? sí, son las cuentas que Ajá. están obligados para, como dijo el licenciado, para exclusivas para el manejo de los dineros de Porque la campaña. es que el Tribunal Electoral se convierte, al abrir esas cuentas, en una especie de cogarante de la apertura de la cuenta, porque recordemos también la condición de persona políticamente expuesta que tienen todos los candidatos. Todo el que aspira como aquel que quiere reelegirse en un cargo es una persona políticamente expuesta, ¿no? No, y no solamente el tema de la políticamente expuesto, de repente tiene alguna situación o alguna condición que por las aperturas de las cuentas y los límites que tienen los bancos, a veces no le permiten la apertura y entonces tienen que venir al Tribunal Electoral para que le hagan una notificación bajo el concepto de la excepcionalidad, para poder que le hagan la apertura de la cuenta. Ahí por eso decía que en ese caso el Tribunal Electoral se convierte en una especie de cogarante Exacto. de esas cuentas. Correcto, es así, es muy correcto y definitivamente ahora mismo casualmente hace pocos días estuvimos conversando con el Banco Nacional precisamente para poder hacer esta verificación en línea, o sea, hacerla un poco más oportuna, porque si bien es cierto, nos las entregan de forma inmediata, se hace la solicitud a través de un correo y ellos de forma casi inmediata, no pasa un día, máximo 2 días, pasen a que ellos nos devuelvan los estados de cuenta y así podemos hacer todas las verificaciones. ¿Qué pasa en el caso de otras cuentas vinculadas a un candidato a la presidencia de la República o a su familia específicamente? ¿También el Tribunal Electoral pudiese investigar alguna conexión, alguna relación? ¿Se le da trazabilidad también a esas cuentas? Bueno, realmente no podríamos decirle que esa sería la forma, porque la normativa electoral establece que tienen que utilizar una cuenta única de campaña. Ya entiendo. Y nuestros límites no llegan a ese punto de poder buscar cuentas privadas en un momento dado. Obviamente tendríamos que ver un sistema reformatorio en este caso que nos permita poder realizar ese tipo de investigación mucho más allá. ¿Cuáles son las principales trampas a las que acuden los candidatos a la hora de reportar los gastos de campaña, las donaciones? Bueno, no sé si decirlo como trampas como tal, sin embargo, muchas veces quizás vamos a ver si en el tema de por error o por querer falsear un poco el tema de la cantidad de donaciones que tienen, lo hacen más que todo para no poder pasarse del tope. Y el pase del tope sí puede en un momento dado costarle la curul que en su momento están participando. Sin embargo, también hay situaciones que muchas veces nos encontramos que no reportan gastos o no reportan en un momento dado un ingreso. Sin embargo, ¿Tienen manera de controlar eso? sin embargo, cuando presentan la documentación, cuando verificamos si en los medios digitales pautaron, si verificamos si presentaron un contador público autorizado en los casos de mayores de 10.000 electores, y en ese sentido podemos entonces verificar qué cosas que no se hayan presentado. ¿Cuánta gente tienen para hacer esto? Porque son un chorro de candidatos. Sí, correcto, la verdad que eso es un O tema. sea, para hacerlo bien necesitarían un equipo así como dedicado 24/7 por meses. Wow, y sería una cantidad de personas bastante significativa. En este momento nosotros contamos con 58 auditores a nivel nacional. ¿Y cuántos candidatos son? Estamos hablando de casi 6.000. Entonces estamos una proporcionalidad bastante O sea, es bastante considerable. difícil que puedan, o sea, humanamente es muy difícil que puedan detectar irregularidades. O sea, Así les es. van a meter goles porque les van a meter goles. No, definitivamente que en su momento lo más considerable sería la presentación, y en ese momento si nosotros logramos que la presentación sea de forma oportuna, por lo menos nos permite con eso verificar las cuentas, más no obviamente ir a cada uno de los documentos sustentadores a la totalidad. Una curiosidad.
eso incluye las donaciones en especie también, porque hay veces que candidatos reciben donaciones en especie. Gorras, camisetas, incluso me acuerdo en una ocasión el expresidente Endara que reportó bolsas de arroz, lentejas, etcétera, ¿no? Exactamente, correcto, exacto. Todo lo que tiene que ver hasta una gallina que le donen en un momento un vacuno, pueden también donarle para que esa persona lo pueda utilizar y lo convierta en Y le donan un insumo toro. para las próximas Un vacuno, dijo. tope. El tema está que cuando eso se incluye o debe ser incluido, en ese momento se puede considerar y se puede sobrepasar el tope de financiamiento privado en este caso. Oiga, tenemos una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder. Seguimos hablando con el licenciado Carbonell, que es director de fiscalización del Tribunal Electoral. Regresamos en breve. Continuamos en Cuarto Poder. Licenciado, acá me están preguntando qué pasa con la cuenta que se abre para los candidatos. ¿Esta cuenta se cierra, el candidato la tiene que cerrar o el Tribunal Electoral la manda a cerrar? ¿Qué va a pasar con esas cuentas? Bueno, en el caso de las cuentas bancarias, para los libre postulación, y si fue proclamado, igualmente en los casos de los partidos políticos, si fue proclamado, la cuenta se mantiene abierta y hace una continuidad de la cuenta. En los casos de los que no han sido proclamados o que no fueron beneficiados en este momento, entonces se envía un listado, nuestra dirección envía un listado al Banco Nacional haciéndole referencia de quiénes son los que han sido, que no han pasado el proceso, por consiguiente, de forma inmediata, entonces pueden ellos ir a solicitar el cierre de la cuenta. Explíquenos también que ahora que se dieron las elecciones primarias, hay un paso que quizás muchas personas desconocen de la responsabilidad que tienen los partidos en la fiscalización de los fondos que se utilizaron para las primarias, que no necesariamente o sí tiene que ver con el Tribunal Electoral. Explíquenos eso. Pero hay algunos que sí pagó el Tribunal Electoral. No sé, por eso explíquenos cómo Correcto, funciona. o sea, ahora mismo en el proceso de primarias... Porque una cosa es el evento que tengo, o sea, el día de la elección, de la primaria, organización. ese día creo que lo paga el Tribunal Electoral. prácticamente todo el esfuerzo que se realiza, en este caso la logística que tiene que ver antes y en el momento del proceso de primarias y de congresos y otros, el Tribunal Electoral es quien lo paga. Esa parte lo paga en el momento. Pero la campaña sí es por cuenta del Correcto. partido y de los candidatos. Y efectivamente no reciben absolutamente nada en este momento de la parte pública porque todo es financiamiento privado en este proceso. Pero sí hay un tope para las primarias de los candidatos, ¿o no? No, eso es basado en un presupuesto según lo que ellos consideran que pueden gastar en un momento. Ah, ok. Entonces, el que fue candidato a las primarias para una posición en cualquier circunscripción, ¿tenía vía libre para gastar lo que quisiera para esa elección? Bueno, definitivamente que para poder gastar ellos tienen que tener un tope también. Eso es parte del financiamiento privado. Si ellos querían en un momento dado realizar algún tipo de condición que les permitiera mantenerse en esa vida, vamos a decirlo. Pero la regla es la misma, $5 por habitante. Bueno, es que esos son los casos de los alcaldes, representantes de corregimiento y concejales. ¿Cómo son esos Tienen montos? esa- Repitamos esos montos. Bueno, en el caso del presidente estamos hablando para la primaria fueron hasta 3 millones. Podía gastar hasta 3 millones. 333.000 y así Y sucede. ese es financiamiento privado, o sea, Correcto. de sus propios recursos, de su partido, de los donantes, etcétera. Correcto. De eso él tiene que presentar un informe. Todos tienen que presentar un informe y eso es muy importante porque nos hemos encontrado con muy pequeños casos, si bien es cierto, que piensan o han creído que no deben presentar informe de ingresos y gastos porque perdieron o porque simple y sencillamente Ajá. correspondían dependiendo de la circunscripción. Ajá. Y se les ha dicho, todos y cada uno tienen que tener... ¿Y qué pasa si perdiste y no lo presentas? Porque si ganas, pues te tienes Claro, una sanción obvio, que ¿no? te importa, pero si perdiste Sí. ya que... Sí, en este caso, si perdí y no lo presentan, tienen la sanción de la multa que hemos estado mencionando. Son ok. exactamente las mismas. Y esos informes, ¿Y qué pasa por ejemplo, ahora tienes cuántos candidatos? 6.000. 6.000. En la vuelta pasada, ¿a cuánta gente sancionaron? ¿Y a cuánta gente inhabilitaron? Bueno, de verdad que todavía hay personas que están pagando porque la sanción en el periodo anterior eran un solo monto que eran en 3.000. Ahora han bajado un poquito, sin embargo se mantienen en este caso 200 balboas
a los que son... No bajaron un poquito, bajaron un montón. ¿No? Pero son en el caso de los menores de 100.000 electores, de 10.000 electores, y en el caso de mayores de 10.000 electores sí lo pusieron a $1.000. ¿Cuánta Ahí. gente multaron en la vuelta pasada? Bueno, no tendría en este momento esa cifra exacta, sin embargo todavía tenemos entendido que hay personas que están siendo, están en un proceso de pagar de forma temporal. Esos informes que presentan los candidatos, el Tribunal Electoral, una vez los recibe, ¿los hace públicos o los conserva solo para el proceso de fiscalización? De forma casi inmediata, porque estamos ahora en una era de tecnología, por consiguiente, si se recibe en cualquier lugar del país, en Boca del Toro, vamos a decirlo que es un poquito más lejano, eso inmediatamente se escanea y se envía a nuestra dirección. Y nuestra dirección de forma inmediata casi lo publica en la página web. Página web. Oiga, tengo una pregunta aquí que es muy interesante. ¿Qué pasa si hay un saldo remanente en la cuenta? O sea, ¿quién se queda con ese dinero? ¿El candidato? ¿Por qué habría un saldo remanente? Porque sobró plata. Sí, pues. porque no lo Porque sobra ejecutó plata. todo. ¿Es que sobra. a alguien le va a sobrar plata? Claro que sí, Sí, puede pasar. claro que sí, Flor. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa si sobra plata? Bueno, realmente... Capacidad de ejecución al 100% muy pocos candidatos tienen. Yo me imagino que buscan en qué gastar. Lo que dice Flor es que la martillan también, que le queda plata. Exacto. O la transfieren antes de terminar la transfieren. Exacto. Pero ¿qué pasa con esa plata que queda en la cuenta? Bueno, definitivamente ese dinero se le entrega, en este caso, al precandidato. ¿Qué pasa en los circuitos plurinominales de la libre postulación? ¿Hay que pasar de la cuenta conjunta entre los precandidatos a una cuenta individual? Exactamente. Y eso lo hace el Tribunal Electoral. Eso lo hacen, en este caso, para la libre postulación, lo hacen a través de la Dirección de Organización Electoral. En los casos de los partidos políticos, entonces eso lo hacen a través de sus entes electorales. Pero sí es una cuenta individual, porque hablamos de un plurinominal donde hay una lista y demás. Exacto. Eso es cuenta individual, porque Ya. para la libre postulación me están diciendo que cuando había lista era una sola cuenta. Una sola cuenta. Y Ahora, principal. para la general, serían individuales. Completamente individual. Hay muchas preguntas que... Sí, no, y es Nos han llegado aquí sobre es este una tema. labor titánica, porque auditar 6.000 candidatos, o sea, 6.000 cuentas, no es cuestión de un día para otro. O sea, eso tiene, me imagino que un proceso que conlleva tiempo, conlleva trabajo, para determinar las faltas al Código Electoral y a la reglamentación. Otra preguntita me acaba de llegar. electoral. ¿Cuánto es que reciben los candidatos independientes por la cantidad de firmas, los de la libre postulación, los que ya fueron seleccionados y postulados? ¿Cuánto reciben por cada firma? ¿Cuántos reciben? ¿Los de qué cargo? Los de presidente, Los de por ejemplo, presidente. de presidente. Sí, exactamente. Ahora para el proceso preelectoral, en este Ajá. caso ya cuando viene a partir de enero del 2024, comienza entonces, ellos pueden tomar una cantidad de dinero que tiene que ver es una proporcionalidad según Ajá. la firma recolectada. ¿Cuánto le dan, por ejemplo, a los candidatos presidenciales por cada firma que obtuvieron? Bueno, es que Eso se lo da el Tribunal Electoral, tengo entendido. en este caso sí se lo da el Tribunal Electoral y eso tiene una proporcionalidad porque si bien es cierto en este periodo estamos hablando de 54 millones, pero de esos 54 millones el 7% es para la libre Ajá. postulación. Y entonces De ese 7% de es... ese 7% primero a los presidenciales Ajá. da un tercio y lo demás entonces se lo reparte. Y el otro 93%... O sea, un Perdón, tercio del dos tercios. 7%. 2 tercios para el presidencial. 2 tercios del para- 7%. de los tres. Sí, El exacto. 7% de 54 es 3.78 Sí, millones. pero el otro 93% es para los partidos Para los políticos. partidos políticos. Ahí está el tema. Ay, ay, Ahí ay. está el tema, ahí está el tema. Pero Nada más el bueno. 7%. Pero bueno, Está bien. es eso. Bueno. Nada. Muchas gracias, Gracias, licenciado, licenciado, por acompañarnos, por explicarnos haciendo este tema. docencia sobre este tema del financiamiento privado y público. Gracias. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con El Brunch y en RPC Televisión. Habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.